Buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien, que presten atención a esta clase y ya saben, ¿verdad? Esta clase pues es previa a la evaluación parcial número 2, por lo tanto hay que prestar atención y comenzar a repasar, por favor. Muy bien, estamos en el curso de biología en esta cuarta unidad. Entonces, pues ahorita vamos a ver qué tema es el que nos toca. Hemos estado hablando de a partir de la diversidad de procariontes y virus. Esto sería tema del primer parcial que prácticamente ya se evaluó. Entonces, para este segundo parcial estaríamos hablando más que todo a partir de acá, ¿verdad? Que vamos a hablar a partir de los biofilm y las endosporas, que todavía entró en la primera evaluación parcial. Para la segunda, vamos a hablar de cómo afectan los procariontes a los seres humanos, es decir, las enfermedades que podemos tener causadas por bacterias, que son los procariontes. Más que todo, las eubacterias son las que afectan al ser humano. Entonces, de esto, pues ya platicamos de varias enfermedades como la salmonela, la intoxicación por estafilococos, em, el botulismo, la licteriosis, y bueno, esta fue la clase de la semana antepasada. La semana pasada, los videos que se compartieron fueron para que pudieran diferenciar qué son los virus, los viroides y los priones, que son pues estructuras muchas veces de origen proteínico que no son considerados seres vivos, ¿verdad? Necesitan invadir una célula para tener el mecanismo suficiente para reproducirse, entonces no son seres vivos. La diferencia entre estos, pues, va a ser por estructura, por tamaño. Por ejemplo, los virus, pues, tienen un genoma exógeno que codifica sus propias proteínas. Vamos a ver, usar acá. Utilizando la maquinaria de replicación del huésped, es decir, que se van a poder reproducir utilizando todo lo que encuentran dentro de la célula de seres vivos. Por ejemplo, el COVID fuera del organismo no es un ser vivo, necesita ingresar a nuestro cuerpo por las vías respiratorias, incluso a través de los ojos, por eso no hay que tocarse los ojos, y ya adentro llega a invadir células y a apoderarse de ellas, a utilizar su maquinaria para reproducirse. Aparte de los virus que, pues, vamos a encontrar a los viroides que tienen un pequeño genoma exógeno que solo se codifica a sí mismo. Es parecido a los viroides vegetales. Tiene una envoltura protectora simple formada por una proteína producida por el huésped, o sea, también van a ser eh, como parásitos, pero bueno, no seres vivos específicamente. Y tenemos, por ejemplo, el viroide de la hepatitis D de humanos que necesita proteínas de envoltura del virus de la hepatitis. Es decir, que estos pues utilizan proteínas generadas por otros virus. Los priones pues no tienen genoma alguno. Esta es una gran diferencia con los otros que tienen pues su propio genoma exógeno. Entonces, en este caso no tienen genoma alguno y es una proteína normal que se convierte infecciosa al contacto con otra proteína patógena, ¿verdad? Por un mecanismo desconocido. Entonces, ahí estaríamos viendo la diferencia entre virus, viroides y priones, ¿verdad? Entonces, tal vez el más notorio, fácil de distinguir, van a ser los priones, que no tienen genoma. Los otros dos sí tienen genoma exógeno, pero el virus es un poco más grande y codifica sus propias proteínas. En cambio, los viroides pues necesitan proteínas producidas por los huéspedes. Entonces, pues esto ya lo vieron con los videos de la clase anterior. Uno de los virus pues que más ha afectado a la humanidad actualmente pues es el COVID-19, que es de la especie del SARS-CoV-2. Y pues bueno, ¿verdad? Sabemos toda la sintomatología, ya se están generando vacunas, se está tratando de erradicar, pero actualmente estamos viviendo durante, pues se podría decir que una recaída, ¿verdad? Estaba viendo hace unos minutos una noticia de CNN donde explicaba que doctores, enfermeros, todos los trabajadores del área de salud, pues están decepcionados, cansados
tristes de ver que estamos llegando a las situaciones que tuvimos el año pasado cuando no sabíamos controlar el COVID, ¿verdad? Cuando no se sabía cómo prevenirlo o qué teníamos que hacer y muchas personas se infectaron. Lamentablemente, hoy en día, sabiendo todo lo que no tenemos que hacer para evitar el contagio, pues los casos de COVID positivo pues están aumentando de forma alarmante. Los hospitales están llenos y es bastante triste porque sabemos todo el mecanismo de acción de este virus. Sabemos ya cómo es su estructura, qué proteínas tiene, incluso usamos de parte de sus estructuras proteínicas para generar vacunas, pero no estamos tomando conciencia y hay muchas personas contagiadas que están siendo hospitalizadas. Entonces, el COVID es un claro ejemplo de estas estructuras que quizás no sean seres vivos, pero sí afectan a los seres vivos y los utilizan para poder reproducirse. Bueno, ahora bien, luego de todo lo que vimos, entramos al reino protista o protoctista, como están viendo en la imagen. Aquí vamos a salir ya de las bacterias y entramos a microorganismos siempre de forma unicelulares, con características tan variadas que algunos tienen similitudes con animales y otros similitudes con plantas. Entonces, todo aquel ser vivo unicelular que no pueda ser clasificado como bacteria, pero tampoco entre en el mundo de plantas o animales, pues la mayoría se quedaron en este reino, donde hay pues de todo. El reino protista no tiene en sí pues un solo tipo de organismo, sino que hay muchos, es bastante variado. Entonces, dentro del reino protista vamos a encontrar vamos a encontrar que todos, absolutamente todos los tipos de protistas pertenecen al dominio eucaria o eucariota. Esta es una gran diferencia porque en el reino cuando hablábamos de bacterias y eubacterias o arqueas y eubacterias, pues estábamos hablando del reino procariota. En cambio, a partir del reino protista, todos pertenecen ya al dominio eucariota, ¿sí? Entonces ya todos son células con núcleo definido. Eso significa que sean eucariotas. Entonces vamos a hablar del reino protista, donde vamos a encontrar que desde el punto de vista estructural, los protistas son organismos los más simples que existen del dominio eucaria, ¿sí? Son los más sencillos de todos, aunque son más grandes y más complejos que los procariontes. O sea que un ser vivo del reino protista es más complejo que una bacteria, pero más simple que plantas, animales y que hongos. Sí, entonces son los más sencillos del dominio eucariota o eucaria, como están viendo acá arriba. La mayoría de ellos son unicelulares, ¿sí? Bueno, los otros también son unicelulares, pero forman como en conjunto y se les puede decir que son multicelulares, pero son muchos organismos unicelulares juntos. Entonces tenemos ahí a los unicelulares y a los multicelulares como las algas, que pueden llegar a medir varios metros de longitud. Las algas marinas pertenecen al reino protista. Sí, entonces en algunos océanos miden hasta 10 metros de largo, son realmente estructuras complejas, pero que no son plantas. Las algas verdes son pluricelulares y pertenecen al reino protista. O sea que las algas del océano no son plantas, sino que son protistas. Entonces es una diferencia. Nos cuesta entender eso porque vemos que son verdecitas y tienen forma de planta, entonces decimos que es planta, pero tienen un origen evolutivo distinto y pertenecen al reino protista. Son más simples que las plantas. De hecho, es tan grande la diversidad entre los protistas que se está planteando una nueva clasificación para este grupo. Miren, como les mencionaba, dentro del reino protista vamos a encontrar algunos organismos con características de plantas, como estas algas,
Y vamos a encontrar parásitos como las amebas y otros más que tienen características animales, pero siguen siendo protistas. Entonces, aún se están estudiando para ver si hay otra clasificación distinta con todos los organismos tan variados que hay dentro de este reino. Entonces, pues nos quedamos con la idea de que son los más simples del dominio Eukarya, pero que son más complejos que las bacterias y hay tanto unicelulares como multicelulares. Acá en esta imagen entonces tenemos ejemplos de algas verdes, porque hay varios tipos de algas, que son pluricelulares y son del reino protista, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a considerar. Pues con la idea que teníamos anterior de que los protistas pueden tener características de animales como características de plantas, pues vamos a dividirlos en dos tipos. Entonces, el siguiente título es división de protistas y vamos a encontrar que hay dos tipos, los protozoos y las algas. Entonces, los protozoos son protistas heterótrofos. A ver, quiero que traten de recordar qué significa heterótrofo. Quizás alguien dijo la respuesta, pues quizás no lo encontró en su base de datos, pero un organismo heterótrofo es aquel que consume alimentos, ya sea de origen vegetal o animal, pero que no los puede producir por sí mismos, como las plantas, ¿verdad? Que generan su propio alimento, sino que tienen que cazar o parasitar, obtener el alimento del medio. Eso hacen los protozoos y la mayoría pueden moverse por sí mismos, ¿verdad? Algunos tienen flagelos, otros tienen cilios, otros realizan pues otro tipo de movimiento ameboidal o con pseudópodos, que es como que la membrana formara piecitos y se mueve por su cuenta, se va ondulando para moverse. Bueno, tienen varias formas de moverse, pero su principal diferencia con el otro grupo es que son heterótrofos, o sea, no producen su propio alimento. En eso se parecen a los animales. Luego tenemos a las algas, que es el segundo tipo de protistas, pero estas sí son autótrofas, o sea que las algas producen su propio alimento. ¿Por qué pueden hacer esto? ¿Por qué realizan fotosíntesis? ¿Por qué son fotosintéticas? Pues simplemente la mayoría de algas tienen clorofila, que es el compuesto que les permite, pues, producir su propio alimento, absorber energía solar y generar sus nutrientes. Miren, les voy a comentar. Todos cuando hablamos de producción de oxígeno en el mundo pensamos en un arbolito verde todo precioso y decimos, bueno, gracias a los árboles hay oxígeno. Pues les comento, la mayoría del oxígeno de la atmósfera terrestre se produjo gracias a las algas en el océano. Generan más oxígeno que todos los árboles del planeta. Entonces, pues hay cosas que tenemos que ir considerando, e ir estudiando un poquito más. Entonces, la mayoría de algas se ayudan por el hecho de tener clorofila o pigmentos semejantes, porque no todas las algas son verdes y la clorofila tiene la característica de darle a las plantas y a las algas la tonalidad verde, como las algas que vimos en esta imagen. Por algo son algas verdes, tienen clorofila, pero existen las algas pardas y algas verde azuladas. Hay otros tipos que no por fuerza tienen clorofila, tienen otros pigmentos que les ayudan. Pero bueno, resumiendo, de esta diapositiva vamos a tomar que los protistas se dividen en protozoos, que son heterótrofos, y en algas, que son autótrofas. Un ejemplo de protozoos son los paramecios que podemos encontrar incluso en una muestra de agua de un charco, por ejemplo, vamos a encontrar paramecios. Y las diatomeas que más que todo en el océano, pero que son fotosintéticas o autótrofas. Bueno, y aquí vamos a ver cuáles son los tipos de algas que encontramos. Entonces, pertenecientes al reino protista, tenemos diferentes tipos de algas, como la euglena, que es la que están observando acá, es unicelular, los dinoflagelados, que tienen estas estructuras como púas y un flagelo bastante
pronunciado, estos son unicelulares. Luego tenemos algas pluricelulares, que son las de aquí abajo. Entonces, unicelulares, algas unicelulares serían la euglena y los dinoflagelados. Y algas pluricelulares tenemos las clorofitas, que tienen clorofila, por eso se llaman así, o algas verdes, que es esto que están observando, que tienen una estructura bastante diminuta, ¿verdad? Son millones de estas estructuras juntas. Entonces, estas clorofitas, pues las podemos encontrar en el lago de Amatitlán, por ejemplo, tiene mucho de estas algas que le da esa tonalidad verdosa. Pero no es el único tipo de alga. También existen las rodofitas o algas rojas, que obviamente estas, por ser rojas, no contienen clorofila, sino otro pigmento que les da ese color. Y esta es la estructura microscópica de esas algas. Y las feófitas o algas pardas, que son las que estamos observando acá. Entonces, la coloración de las algas pluricelulares dependen de el pigmento que tengan. Solo las algas verdes tienen clorofila, las demás tienen otros pigmentos similares que hacen la misma función, porque recordemos que todas las algas son autótrofas. Entonces, a ver, para ir recapitulando, tenemos algas unicelulares, la euglena y los dinoflagelados. Y tenemos algas pluricelulares, las clorofitas o algas verdes, las rodofitas o algas rojas, las feófitas o algas pardas. No es feofitas, ¿verdad? Feófitas, tiene tilde allí. Entonces, tenemos este tipo de algas, ¿verdad? Que aunque digamos que son pluricelulares, pues son miles de estos organismos que están viendo en la imagen y pues adheridos unos con otros para formar esto. Por esta característica es que no se les considera plantas a las algas, sino que están en el reino protista. Bueno, entonces ya vimos la primera, esta división del reino protista. Y bueno, en el siguiente tipo, que serían los protozoos, vamos a encontrar a las famosas amebas. Si usted alguna vez pues fue a una feria, se comió unos churros o en una carreta en la calle se comió un chuco que estaba chuco, o algún otro tipo de alimento en la calle, que no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Es rico ir a comer a un puesto así, pero tuvo la mala suerte de que estuviera contaminado con parásitos, ¿verdad? Y lo más clásico es tener amebas. Bueno, les comento, las amebas son protistas y los encontramos en dos estadios de vida, que son los quistes y los trofozoitos. Los quistes es la forma en que están, por ejemplo, en ese chuco que se comió, pues ahí estaban, soportan las condiciones externas y pues bueno, ingresan a su cuerpo. Usted se los traga y llegan al intestino grueso, que es donde les gusta vivir. Luego, esos quistes dan origen a un trofozoito, que es la forma móvil de las amebas. Estas realizan un movimiento como eh, ondulatorio de su membrana para poderse mover. Entonces, créame que esto se observa en el microscopio bastante bien. La ameba que más daño causa en el cuerpo humano es la entamoeba histolítica, que es la que nos genera una infección bastante fuerte y una diarrea pues bastante profusa y que hay que atenderlo. Hay otros tipos de amebas como la entamoeba hartmanni, la entamoeba coli, que es la más grande de todas y una de las más comunes en Guatemala. Está la entamoeba polequi, la Endolimax nana es bastante común también en Guatemala. La Iodameba buchli, que se diferencia por tener una gran vacuola. Y bueno, todo esto, créanme que se logran diferenciar en el microscopio. Y esto es lo que se observa en un examen de heces. Cuando vamos al laboratorio clínico, el doctor envía para ver si tenemos infección intestinal por bacterias o tenemos parásitos. Entonces, pues esto se puede encontrar, aunque no es el único parásito que podemos ver en el ser humano, pero estas son las más famosas. Entonces, estos son protistas del tipo protozoo, o sea,
con características de animales. Las amebas son heterótrofas, es decir, que se alimentan de lo que usted se alimenta y por eso nos pueden causar hasta anemia tener tanto parásito, porque ellas están llevando todos los nutrientes que su cuerpo ya no logra absorber. Entonces, este es un tipo de protozoo, o sea, de protistas con características heterótrofas. Y bueno, aquí podemos observar que estos son algunos tipos de movilidad que tienen los protistas. Tenemos a los paramecios que se mueven gracias a cilios, que son estas microvellosidades alrededor de su membrana. Aquí podemos ver algunos en movimiento. Entonces, existe la forma de moverse de los protistas es con cilios, como los paramecios, con pseudópodos, o estos pies falsos se llaman, que son prolongaciones de la membrana plasmática de estos organismos unicelulares que son las amebas. Entonces, aquí vemos cómo forman esos pies falsos para irse moviendo, ¿verdad? Así se ven las amebas. Y algunos tienen flagelos, por ejemplo, las euglenas y los dinoflagelados tienen ese flagelo, que es este filamento que ustedes ven en el GIF, que está moviendo este ser para poder, pues, avanzar. Entonces, los protistas que son del tipo protozoo, que supuestamente tienen características animales, pues serían cilios, pseudópodos y flagelos, lo que utilizan para movilizarse. Como ustedes pueden ver en las imágenes que están aquí en movimiento, pues, ay, perdón, ya rayé esto, van a ser, pues, todos de tipo unicelular. Entonces, estas imágenes son captadas gracias a microscopios. Pero bueno, entonces los protistas se pueden mover por cilios, pseudópodos o flagelos. Y bueno, vamos a hacer entonces un repasito antes de avanzar al reino fungi. Quiero que analicemos desde acá. Entonces, el reino protista está hecho por todos aquellos organismos unicelulares y multicelulares que no se pudieron clasificar como hongos, plantas o animales. Por eso hay una gran variedad. Pertenecen al dominio eucaria, y son los más sencillos del dominio eucariota, pero son mucho más complejos que las bacterias. Entonces aquí reino bacteria, donde están las eubacterias y arqueobacterias, son procariotas. Cuando hablamos de eucariotas, ya todos son células con núcleo. Y los vamos a dividir en dos tipos, protozoos y algas. Los protozoos son heterótrofos y las algas son autótrofas. Hay algas unicelulares, euglena y dinoflagelados, pluricelulares como las clorofitas, las rodofitas y las feófitas. Y protozoos como las amebas, y para moverse utilizan cilios, pseudópodos o flagelos. Este tema es bastante cortito. Entonces entramos al reino fungi, que sería el siguiente, y con este vamos a terminar el video de hoy. Entonces, estamos hablando del reino fungi, que va a ser el reino de los hongos, así de sencillo. Reino fungi, estamos hablando del reino de los hongos. Van a haber hongos unicelulares, como por ejemplo, no sé si han escuchado, cuando una persona tiene demasiado mal olor en sus pies, o le sudan demasiado, o se baña y no se seca bien los pies y luego se pone calcetines o calcetas y el zapato, tenemos dos factores que van a favorecer mucho el crecimiento de hongos, que va a ser la oscuridad y la humedad. Entonces, con esas dos características, cualquier hongo va a poder desarrollarse más que feliz. Hay hongos pluricelulares, como todos los que están viendo en la imagen, que pues alguna vez hemos ido a un bosque, ahorita en temporada de lluvia encontramos muchos hongos, o han comido pues pizza con champiñones, o se han comido un hongo de San Juan, hongo ostra, pues hay muchos tipos de hongos comestibles y por supuesto que hay muchos más que son venenosos.
Entonces, el reino fungio de los hongos tiene toda esta gama de organismos multicelulares, pero también hay unicelulares como el hongo que nos sale en los pies. em, o el hongo, a veces hay personas que se le encarnan las uñas porque pues están contaminadas con hongos. Entonces, veamos un poquito acerca del reino de los hongos. Entonces, el reino fungi o reino de los hongos pertenece también al dominio eucaria, o sea, son células eucariotas, todas con núcleo, y la mayoría de estos hongos, o sea, reino fungi, son multicelulares, la gran mayoría. Hay pocas especies unicelulares, entre comillas, porque la verdad son bastantes tipos. Ahí están los dermatofitos, a esas manchas que le salen a uno en la piel causadas por hongos. Incluso la caspa es un tipo de hongo en el cabello unicelular, pero hay muchas más especies de hongos multicelulares. Entonces, aunque los hay unicelulares como las levaduras también, en general son organismos desintegradores que segregan enzimas que digieren la materia orgánica fuera de su cuerpo para luego absorber las sustancias ya transformadas en nutrientes. Aquí quiero que le presten atención a este párrafo. Suena un poco complicado de entender, pero es lo que hace que los hongos estén en el reino fungi y no en el reino plantae. O sea, ¿por qué los hongos no son plantas aunque parezcan plantas? La razón es simple, ellos no pueden realizar fotosíntesis, no son autótrofos, entonces no podemos encasillarlos igual que las plantas. Entonces, aunque veamos estos honguitos y parezcan plantas, pues no lo son. Entonces son desintegradores. Ellos utilizan la degradación de la materia orgánica para obtener su alimento. Entonces degradan, por ejemplo, algo de materia orgánica del suelo, sustratos, incluso animales que perecieron, ¿verdad? Utilizan la naturaleza, algunos pues son invasores como los dermatofitos, o sea, van a utilizar los recursos de su entorno para absorber sustancias y transformarlas en sus nutrientes, pero no de la misma manera que las plantas. Ellos no tienen clorofila, no pueden realizar fotosíntesis, por lo tanto no son plantas, son hongos, por eso están en un reino distinto. Y bueno, veamos esta clasificación. Vamos a encontrar hongos unicelulares, aquellos que solo podemos ver a través del microscopio, y hongos pluricelulares, pues que sí es fácil de observar a simple vista. Los podemos encontrar en nuestra cocina o en la naturaleza. Ahorita vemos por qué. Entonces, los hongos unicelulares tenemos que son microscópicos y de forma ovalada, la mayoría. El principal ejemplo son las levaduras, aunque debo decir que no son los únicos. Hay toda una clasificación de hongos unicelulares que pueden afectar al ser humano. Por ejemplo, Candida albicans es uno que genera infecciones en el tracto vaginal, pero es un tipo de hongo. El tiña pedis, que es el que nos da en los pies, ¿verdad? O el típico pie de atleta, es otro tipo de hongo unicelular. O sea, no solo existen las levaduras. Ahora, las levaduras, todos dirán, bueno, es un hongo, ha de ser dañino. Pues créanme que las podemos utilizar en la fermentación. Se utiliza para hacer panes. Ahí es donde se utiliza la levadura para que el pan crezca gracias a la fermentación. Pero bueno, o sea que ese hongo tiene un uso incluso para cocinar, para hacer pan. Entonces, las levaduras descomponen sustancias orgánicas complejas en otras más simples, utilizando la fermentación como mecanismo, ¿sí? Entonces, tampoco usan la fotosíntesis. Las levaduras fermentan y son microscópicas, unicelulares y de forma ovalada. Es un ejemplo de los muchos tipos de hongos unicelulares que hay.
El siguiente tipo, que son los pluricelulares, estos pues se diferencian de las plantas también porque no forman tejidos, sino unos filamentos microscópicos denominados hifas. Entonces, los hongos no forman tejidos, forman hifas. Por eso, si usted tocara una de estas estructuras fúngicas, que son los hongos, de estos macroscópicos, no se sienten como plantas, sino se descomponen rápido, como desarmar Duroport, algo así. Entonces, porque no tienen tejidos, solamente están hechos de hifas. Y estos pues reúnen en una maraña de fibras llamadas micelio, que es lo que le da estructura ya de tamaño macroscópico. O sea, estos hongos macroscópicos están hechos de millones de hifas formando el micelio, que es ese tejido que observamos, o ese pseudotejido, porque no llega a ser. Tenemos dos tipos que van a ser los mohos, el moho que le sale al pan, a las naranjas, a la tortilla, son hongos pluricelulares, porque usted no necesita una lupa para poderlos ver ni un microscopio. Ahí estamos viendo el pan enmohecido totalmente. Y están toda la enorme gama de hongos que forman setas. Setas con S, ¿verdad? No con Z, se refiere a esta estructura que están viendo, ¿va? Como los hongos del juego de Mario Bros. Esos son setas, entonces son hongos, perdón, multicelulares. Los mohos, como el que estamos viendo acá en este pan, generan hifas que crecen sobre la materia orgánica, como restos de pan o fruta, descomponiéndola. O sea, si usted ve un pan así, nunca en su vida se lo coma porque se va a intoxicar. Entonces, los mohos se adhieren a la materia orgánica y crecen sobre ella, no generan un cuerpo como los que forman setas. Y les encanta el pan que dejamos en las bolsas porque como están en un sitio oscuro, perfecto para crecer. Y bueno, los hongos que forman setas, estos también descomponen la materia de las hojarascas de los bosques en otoño o primavera. Ahorita, en esta temporada de lluvia, como queda mucha humedad, pues los hongos aprovechan a proliferar. Entonces tenemos toda una clasificación de los hongos, ¿verdad? De hongos unicelulares, hongos pluricelulares, y estos son apenas unos ejemplos de los muchos tipos de hongos que existen, ¿sí? Ya sea uni o pluricelulares. Algunos hongos pues son utilizados incluso en la medicina, no solo en la repostería como la levadura, ¿verdad? Y pues mohos que vamos a encontrar en nuestra cocina. Características generales de los hongos. Primero, todos son eucariotas, o sea, todos tienen células con un núcleo ya definido. Dos, no poseen tejidos, eso los diferencia de plantas y animales, ni órganos, no tienen órganos, o sea, tienen poca diferenciación y división de trabajo. Sus células pues se dedican a lo mismo, a degradar materia orgánica. Son heterótrofos. Esta clasificación los asemeja a los animales, pero como no se alimentan de la misma forma y no se mueven, pues no los vamos a clasificar como animales. Estos se alimentan de materia orgánica. Pueden ser parásitos como la tiña, que son esas manchas en la piel, el cornezuelo del centeno o del trigo que están viendo acá, que es un hongo que afecta el trigo. Pueden ser saprofíticos, que se alimentan de materia orgánica, como los mohos y las setas, y pueden ser simbióticos cuando se mezclan con otros seres vivos, como los líquenes, que es una mezcla de alga y hongo, y las micorrizas, que es lo que estamos viendo en esta parte, ¿verdad? Aquí estamos viendo unos ejemplos de líquenes fruticulosos y costrosos, pues bueno, son diferentes tipos. Aquí estamos viendo setas. Estos son el cornezuelo del centeno. Este es un ejemplo de tiña, o sea, esas manchas provocadas por hongos que pueden darse en la piel. Y estos son otro ejemplo de setas. Entonces, parásitos, los que afectan a otro ser vivo directamente, como los hongos en plantas o en la piel del ser humano, piel, cabello, uñas. Y los saprofíticos como los mohos y hongos que forman seta
Y los simbióticos, pues son mezclas, ¿verdad? Si una relación de simbiosis es donde comparten y se ayudan mutuamente. Ahí encontramos los líquenes como los que están viendo en la quinta imagen. Esto es una mezcla de alga y hongo. Y viven juntos en esa estructura y pues se ayudan mutuamente. Si necesitan tomar nota de algo, pues recuerden que en cualquier momento pueden pausar la grabación. Entonces, los hongos son microorganismos. Sin organización celular encontramos a los virus. Con organización celular encontramos a los procariotas, que son las bacterias. Esta es una clasificación de todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Los virus no tienen organización celular, por eso están entre la barrera de lo vivo y lo no vivo. Procariotas, células sin núcleo definido, pues van a ser las bacterias, tanto bacilos, cocos o espirilos, ¿verdad? Y con organización celular tenemos unicelulares y pluricelulares del dominio eucariota. Entonces, del dominio eucariota, ¿quiénes son unicelulares? Pues las algas unicelulares que son protistas, los protozoos que también son protistas y lo que nos interesa a nosotros, todas las levaduras que son hongos y pluricelulares que son eucariotas. Comenzamos con los mohos. Luego ya nos vamos pues a los siguientes seres vivos pluricelulares, que incluso van a ser de los que vamos a hablar en otras ocasiones, que son las plantas y los animales. Entonces ahorita nos vamos a quedar con los hongos, que son levaduras unicelulares, mohos y los que forman setas, que son pluricelulares, ¿sí? Entonces, todo esto ya lo vimos en las clases anteriores. Por ahí es a donde vamos. Lo siguiente va a ser el reino Plantae, pero de momento nos quedamos con esta clasificación. Los microorganismos se van a clasificar a partir de los virus que no tienen organización celular, eh, los que sí la tienen, pero son del dominio procariota, o sea, las arqueobacterias y las eubacterias, y los que tienen organización celular eucariota con núcleo definido, que se dividen en unicelulares como las algas y protozoos que son protistas y las levaduras que son hongos, y en pluricelulares que empiezan a partir de los mohos, algunas algas multicelulares y bueno, así nos vamos hasta llegar a plantas y animales, que son los seres vivos del dominio eucariota, pues más complejos. Los animales un poco más que las plantas. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en la clase del día de hoy. Les recuerdo que la próxima semana en el horario de la clase vamos a tener la evaluación parcial número 2, que abarca pues los contenidos que hemos visto de las últimas semanas. Les recomiendo por favor estudiar y tratar de ir al día con las grabaciones, si no, pues repasar antes de ello. Entonces, les deseo que tengan un feliz miércoles y ya recuerden, la próxima semana no hay video de clase porque tenemos evaluación parcial. Espero que les vaya muy bien, que estudien, que repasen y que estén preparados para esa evaluación.